Se lo contaba en nuestro resumen de información internacional. En Reino Unido las autoridades echaron atrás el regreso a clases que se había iniciado el pasado 1 de junio por temor a un rebrote de COVID-19. Ayer entró en vigor también la medida de 40 días, perdón, la medida de cuarentena de 14 días para cualquier persona que ingrese al Reino Unido vía aérea. Tengo en la línea telefónica desde Londres para hablar de este tema a Kiev Arisa, integrante de la Academia Británica de Investigación en Negocios Internacionales. Kiev, gusto saludarte. Buenas tardes para ti. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Igualmente es un gusto saludarte y comentar de esto que ya acertadamente mencionas. Bueno, ¿cómo se toma la decisión de echar atrás el regreso a clases, Kiev? Bueno, primeramente los sindicatos de educación, principalmente de maestros, algunos días anteriores habían manifestado la enorme preocupación por llevar y motivar a los niños a que regresaran a clases. Hay que hacer un poquito de historia. Algunas semanas atrás se planteó la posibilidad de que los niños pequeños del año 1 y al año 6 y fueran los que primeramente regresaran a clases. Ahora mismo, el día de hoy, se dará el comunicado en donde se especificará que no va a ser posible respetar el distanciamiento social en instituciones educativas a nivel básico ni de educación media. El caso de las universidades, para darte un panorama más amplio, es que todos se han volcado a desarrollar actividades en línea, incluyendo la posibilidad de flexibilizar planes de estudio y el ingreso a nuevos programas a partir de septiembre, que es algo que también todavía no hay claridad con respecto a qué es lo que va a suceder. Pero hoy se dará ese comunicado. El regreso a clases va a ser prácticamente muy complicado para poder brindar a los estudiantes las medidas de distanciamiento que el gobierno está tratando de procurar en todos los aspectos económicos. Sí, entiendo que llegaron a la conclusión de que para mantener el distanciamiento social en los salones pues requerirían prácticamente el doble de espacios educativos. Exacto, y es prácticamente imposible garantizar ese tipo de espacios y de distanciamiento en instituciones de educación. Hay que recordar que la gran mayoría en este país es educación pública y lógicamente pues se tiene una estancia promedio aproximada entre 250 o hasta 500 en educación elemental o en primaria, y a nivel de educación media superior se tienen el tamaño de los colegios, de las instituciones, están aproximadamente entre los 500 o 600. Entonces, bueno, a pesar de que no son cantidades tan elevadas en comparación con otros países, sí, de todas maneras, deja ver la problemática que existe a nivel regional para poder brindar esos espacios requeridos. Así que pues se dará este comunicado, lo cual no genera tanta sorpresa en algunos ambientes educativos y sobre todo, decía yo, con la presión del sindicato acerca de la posibilidad de que hubiera un rebrote o de que relajar y flexibilizar demasiado las medidas de distanciamiento y de protección, pues pudieran provocar algún mayor riesgo, más del que ya se ha visto y que ya has compartido cifras. Sí, ayer comentábamos aquí en el programa Kiev que en Israel habían reabierto las escuelas, unos 14,000 niños habían regresado a clases, de los más pequeños, así como ha sucedido en otros países, y pues inmediatamente surgió un rebrote de coronavirus y ya tuvieron que cerrar de nuevo. Es todo un reto. Creo que la educación presencial, especialmente la de niños pequeños, es todo un reto para mantener el distanciamiento social, y esto ya se está demostrando. Ya, inexplicablemente se habían detenido, más bien se habían detenido los planes para suspender, decía yo, las clases, una vez que inició, digamos, a finales del mes de marzo. Se detuvieron mucho los planes para, obviamente, para suspender las clases. Se vio el gobierno muy forzado hasta que
tuvo que respetar y obviamente mandar a los niños a sus casas, porque además recordar que ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial se había tenido una suspensión de clases a nivel nacional del tamaño y sobre todo de la temporalidad que estamos observando en la actualidad. Entonces esto es para darle una dimensión de lo sensible que es el tema de suspender clases. Y bueno, comentarte que si acaso los niños y jóvenes de este país regresaran a clases a partir de septiembre, pues estaríamos hablando de casi 6 meses sin educación. Caray. Lo cual, pues obviamente eso se refleja en el futuro, en la calidad obviamente de la enseñanza y pues obviamente la oportunidad perdida. Sin duda, Kiev, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esto y te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo hasta Londres, muy amable. Igualmente es un abrazo para ti, Pascal, es un gusto saludarte. Gracias, Kiev Arises, integrante de la Academia Británica de Investigación en Negocios Internacionales.